Hola, buenos días. Vamos a hacer un pequeño vídeo explicando el documento de presentación de la asignatura del módulo de electrónica de primero de grado medio de semipresencial, que es lo que vemos aquí. En principio vamos a empezar describiendo el módulo. A ver, el objetivo de aprender electrónica para un electricista no es tanto el ser capaz de reparar o diseñar distintos componentes electrónicos que vamos a ir encontrando en las instalaciones eléctricas y automáticas, como sean las fuentes de alimentación, los barrios de frecuencia, arrancadores, etc. Es más, el ser capaz de comprender su funcionamiento para ver qué cosas puede hacer y por qué no, teniendo en cuenta las limitaciones o el funcionamiento de sus componentes. Entonces, es muy importante al final, y sobre todo cada vez más en todos los sistemas que tienen actualmente, que están todos con electrónica, tanto electrónica de potencia como electrónica digital, saber entender o comprender cómo funcionan las cosas por dentro. Evidentemente, un módulo de 3 horas a la semana o de 96 horas no permite profundizar en gran medida en este tema. No vamos a ser unos profesionales en electrónica, pero sí vamos a dar los primeros pasos en dicho campo. Así que, a ver, ¿cuáles son dentro de la electrónica lo que va a utilizar un instalador electricista? Pues por un lado, va a encontrarse con todo tipo de circuitos que tengan que ver con potencia fundamentalmente. Bueno, habrá otro tipo de elementos para, por ejemplo, domótica, etc. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es aprender los componentes básicos, como pueden ser un diodo, un transistor, un tiristor, o sea, lo que nos vamos a encontrar en casi todos los componentes electrónicos, así como manejar los equipos para su medida, como los osciloscopios, generador de señal, el multímetro. Esto es lo que realmente se conoce como electrónica analógica, ¿vale? Pero por otro lado, no vamos a aprender solamente algo de electrónica analógica, sino también lo que nos vamos a encontrar es que casi todos los equipos actuales, ya sea un variador de frecuencia o un autómata programable o cualquier sistema domótico que podamos tener que manejar, está basado en microprocesador. Es decir, internamente toda la lógica o todo las instrucciones de cómo va a funcionar dicho proceso va a estar basado en un microprocesador y por tanto entender cómo se integra dicho procesador dentro de un circuito electrónico y sus limitaciones, pues básicamente nos va a permitir entender o nos va a permitir poder trabajar con seguridad con este tipo de equipos o aparatos. Esto es lo que llamamos básicamente electrónica digital basada en microprocesador. Bueno, parece muy complicado, pero ahora iremos viendo que lo vamos a simplificar. A ver, para la electrónica analógica, ¿la idea cuál es? Pues en vez de empezar a hablar de un montón de teoría de electrónica sin ningún sentido, vamos a ir intentando construir una fuente de alimentación, bueno, que esto es una de las aplicaciones más típicas que nos podemos encontrar en cualquier dispositivo, etapa a etapa. Entonces, en cada etapa vamos a ir viendo que vamos a tener que aprender el funcionamiento de algún nuevo componente para en principio aprenderemos el diodo para la rectificación, luego aprenderemos el condensador para el filtrado, luego aprendemos el funcionamiento del transistor o del zener para lo que es la estabilización y así poco a poco vamos entendiendo el funcionamiento de los elementos aplicado a un circuito básico que es el de alimentación. Siempre veremos luego que hay más aplicaciones de muchas cosas. Un transistor no solo sirve para una fuente de alimentación, evidentemente, pero nos va a permitir su funcionamiento y luego cualquier otra aplicación ya la tenemos como que más asimilado. En cuanto a la segunda etapa, vamos a utilizar Arduino, básicamente. Arduino es un entorno muy sencillo, muy estandarizado, muy fácil de acceder, muy barato para todos los componentes y nos va a permitir programar un microprocesador y comunicarlo con su entorno de una forma muy barata y muy sencilla y además con un montón de información abierta para cualquier, o sea, no tenemos que pagar ningún tipo de licencia, etc. Entonces, a ver, es muy importante para el lado de Arduino. O sea, por un lado, nos va a permitir aprender un lenguaje de programación como el C y por tanto, cómo trabajan los microprocesadores o los cerebros de los componentes electrónicos, que a fin de cuentas es lo que vamos a utilizar. Y por un lado, y por otro lado también, cómo lo vamos a interconectar. O sea, saber cómo adquiere una señal analógica de un microprocesador, cómo la trata, saber, por ejemplo, qué es una interrupción dentro del microprocesador, saber lo que es una salida PWM. Eso es muy importante porque, a fin de cuentas, es lo que así es como trabajan los variadores, los
los PLCs o cualquier otro componente digital que vayamos a utilizar, digital o electrónico que vayamos a gastar, que están en todas partes, ¿vale? Que a su vez son los que mandan o los que luego van a comandar todo lo que es la parte de mando y de potencia de una instalación automatizada, ¿vale? Bueno, o una instalación domótica, me da igual. Esto es un poco la importancia de todo esto. Nos va a permitir luego, cuando vayamos a segundo o vayamos a dar otros módulos más avanzados, pues toda la parte de máquinas, por ejemplo, la regulación mediante electrónica de potencia, o toda la parte de domótica, o toda la parte de automatización, todo esto ya habremos avanzado bastante porque tenemos unos conocimientos muy importantes de cómo funcionan por dentro las cosas y qué pueden y qué no pueden hacer. Bueno, esto es un poco la descripción del módulo y la importancia que tiene, y por tanto, bueno, pues pese a que sea un módulo que aparentemente parece que es secundario o de complemento, cierto que no es a lo que va a trabajar el profesional electricista, pero bueno, es muy importante para luego poder trabajar con seguridad y eficacia en otro tipo de módulos. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues os he facilitado una serie de recursos que al principio de cada trimestre os colgaré. En principio, por ejemplo, para la primera parte hay la primera parte, que es la de analógica, en principio ocupará trimestre y medio, 2 trimestres, ya lo veremos con detenimiento. Entonces, ¿qué tenemos para la primera parte? Vamos a hablar de la parte de analógica, aunque vamos a hacer algo parecido con digital. Tenemos por una parte unos apuntes de teoría, que es un documento en PDF que, bueno, tenemos aquí, perdón, vamos allá al principio, está compuesto por temas, y cada tema pues tiene eso, el primero es el de conceptos básicos, luego más tarde viene el tema de transformadores, luego más tarde viene a lo mejor el tema de filtrado. Entonces, bueno, más o menos vemos que cada tiene una especie de explicación, y luego tiene algunos ejercicios que yo voy resolviendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno? Bueno, el alumno lo que tiene que hacer es coger esos apuntes, leérselos y visualizar los vídeos. A ver, los vídeos, cada tema tiene unos vídeos que si te vas al canal del profesor Fernando Vedate, aquí en el canal del profesor en listas de reproducciones, pues tengo una serie de canales. En este caso el que vamos a acudir nosotros es el de electrónica. Bueno, en la plataforma pondré un link a este sitio, pero vamos, básicamente si llegas aquí a la parte de electrónica, bueno, hasta ahora tengo solamente los vídeos de estabilización, pero ya iré poniendo el resto de vídeos. Entonces aquí tenéis pues el capítulo 1, magnitudes básicas, que básicamente lo que hace el Hola, buenos profesor es, días. Vamos a empezar los apuntes de electrónica silencio, con el lo que hace el capítulo. profesor básicamente es coger y explicar el tema. Vamos a avanzar un poco más. Entonces yo voy explicando el tema, voy haciendo los ejercicios, vamos, como si estuvieras en clase con la pizarra delante y el profesor explicando. No tiene mucho misterio. Entonces, bueno, esto sería como ir a clase. Entonces lo que hace el lo que tiene que hacer el alumno es sentarse delante del ordenador o del móvil, ver el vídeo con los apuntes delante y, bueno, ir avanzando. Una vez ha ido avanzando, pues tiene una serie de ejercicios propuestos, ¿vale? Para que el alumno los haga, no solamente que vea cómo el profesor hace algún ejercicio numérico, sino que el alumno lo realice. Esto lo tenéis aquí en el PDF de ejercicios, que tenéis aquí pues ejercicios para cada uno de los temas. ¿Veis? Transformación, rectificado, y bueno, pues tenéis el ejercicio numérico que tenéis que ir realizando. Os he dado también las soluciones de todos los ejercicios, con lo cual pues podéis comprobar si este ejercicio lo habéis hecho bien o lo habéis hecho mal. Yo lo tengo resuelto, y si tenéis dudas o no os aclaráis, pues siempre podéis ir a acudir a correo electrónico, enviarme un correo electrónico a esta dirección de aquí abajo, fb@exitofaitanal. Y bueno, y si no, pues también pasamos a pedir una cita o bien cuando vengáis a montar, o bien cuando fuera de lo que son las tutorías individuales, pues os resuelvo las dudas que haga falta. En principio los ejercicios no tienen que entregarse al profesor, ya os doy la solución. O sea que vosotros, toda esta parte es simplemente para que podáis estudiar por vuestra cuenta. Leeros la teoría, hacer los ejercicios, ver las soluciones, e incluso además de cara al examen, pues os he puesto aquí una serie
de cuestionarios con preguntas, en este caso verdadero o falso, pues para ver si vais entendiendo también la teoría. Aquí tenéis las respuestas del cuestionario, con lo cual, para que estudiéis vosotros la parte de teoría, sin ningún problema. Pero bueno, la parte de teoría solo es eso, esta teoría. Realmente cuando se aprende cualquier tipo de estos módulos, por ejemplo, en este caso electrónica, hay que montar, hay que realizar montajes, hay que realizar prácticas, hay que manejar el osciloscopio, hay que hacer el circuito y así es como realmente se aprende. Entonces, para la realización de los montajes, tenemos aquí un PDF que es el guión de montajes prácticos, donde os voy colocando pues eso que tenéis que ir haciendo. Por ejemplo, monta el siguiente circuito, en este caso sería transformador, monta el circuito del transformador, mide en vacío, mide en carga, qué pasa. Bueno, os voy diciendo lo que tenéis que ir haciendo para que vosotros vayáis realizando el montaje y vayáis respondiendo a las dudas que os vais surgiendo. No solamente es montar, sino montar y medir y trabajar y qué pasa si quito esto o lo otro y así pues vais comprendiendo los conceptos. De esto también voy a realizar los vídeos, con lo cual tenéis un vídeo donde hago yo el montaje. O sea que realmente, si por lo que sea no podéis asistir a clase, pues tenéis la posibilidad de hacer el vídeo, o sea, hacer el montaje viendo cómo lo hago yo y resolver el guión de montajes prácticos, que también sería una forma de aprender, no la más eficiente, a lo mejor es que no vengáis a clase y lo hagáis vosotros, pero bueno, esta posibilidad está. ¿Vale? Entonces, lo ideal sería que toda la teoría lo estéis por vuestra cuenta y luego prepararos también el guión de montajes prácticos. De hecho, lo ideal sería que vierais el vídeo antes de venir a hacer el montaje para saber qué hay que hacer, así vamos mucho más deprisa. No tenemos tanto tiempo porque eso que tenemos a lo mejor una cantidad de tiempo limitado y lo ideal es llegar y empezar a montar y no estar esperando a que el profesor explique el montaje porque entonces perdemos mucho más tiempo y se nos va la hora o las 2 horas que tengamos. Vale, entonces, bueno, eso en cuanto a los recursos, ya vais viendo un poco la metodología que vamos a ir viendo. Es decir, la metodología es la parte de teoría, la que hay por vuestra cuenta, y ya al final del trimestre haremos un examen donde pues a ver, demostraréis un poco lo aprendido. Y en cuanto a la parte de montajes, bueno, pues como acabáis de ver, lo ideal sería que lo montarais vosotros. Lo que yo sí que voy a pediros a nivel de evaluación es que me entreguéis a limpio este guión de montajes donde habéis ido tomando las notas de lo que el profesor ha ido haciendo o lo habéis ido haciendo vosotros. Lo ideal sería que lo hagáis vosotros. Y esto es lo que tenéis que entregar al profesor, es decir, que vosotros entregáis al profesor ese montaje, que es lo que valoraréis. Entonces, a ver, yo entiendo que si no podéis asistir, pues hacer la memoria, bueno, lo que es el guión de montajes o la memoria pasada limpio, la hacéis en casa. Por lo que sea, por dificultades de asistencia o porque simplemente ya tenéis ese conocimiento adquirido y no queréis perder tiempo haciendo ese montaje. ¿Vale? A fin de cuentas, el objetivo o sea, esta metodología que estamos un poco aplicando, el objetivo es que aprendáis. O sea, yo os estoy dando las herramientas para que vosotros realicéis el aprendizaje del módulo. No es tanto el evaluaros, sino que vosotros aprendáis y a fin de cuentas, bueno, sí, al final del trimestre pues tenéis que hacer una evaluación, pero que la idea es daros todos los materiales para que vosotros aprendáis lo más posible y incluso os daré materiales extra para quien quiera seguir avanzando en este campo de la electrónica. ¿Vale? O sea que un poco el alumno es el responsable de su propio aprendizaje. Yo no voy a ir siguiendo quincenalmente lo que es el aprendizaje. A ver, así como se hace en muchos otros módulos que veréis que a lo mejor lo reparten por quincenas y os van dando faenas o tareas quincenales, ¿no? Aquí en principio tenéis el contenido a lo largo de todo el trimestre y os autogestionáis un poco conforme veáis. A ver, en principio la idea es de los apuntes de teoría. La primera evaluación contará los capítulos del 1 al 5 hasta la parte de filtrado. La segunda evaluación veremos de teoría los capítulos de 6 al 10, es decir, lo que falta de fuentes de alimentación. Y la tercera parte, Arduino. Aunque veremos que el tema de los montajes vamos a ir un poco desacoplados. A ver, los montajes sí que hay un problema, que es que, bueno, eso lo tengo en cuanto a aquí. Los montajes tengo el problema de que hay que ir preparando los materiales y que no puedo tener materiales de todas las prácticas montadas a la vez, con lo cual sí que vamos a ir realizándolo por quincenas. Es decir,
Nosotros vamos a coger el planning semipresencial, en este caso este es el del curso 2020-2021, aunque el resto de cursos no variará mucho. Y bueno, en principio es el inicio del curso el martes, pues la clase, por ejemplo, en este caso sería el 15, el siguiente martes. Esto sería horario de tardes y esto sería horario de mañana, con lo cual, pues esta semana y la siguiente, esta quincena, la dedicaremos al primer montaje, la siguiente quincena al segundo montaje, la siguiente quincena al tercer montaje y la siguiente quincena al cuarto montaje, dejando una última quincena o bien para repasar, sobre todo la última semana, la dedicamos a repasar para la teoría, para el examen del día de la semana siguiente, que sería uno de estos días. Ya veremos que será un examen por la mañana o un examen por la tarde, una de las dos opciones tenéis disponible. Y bueno, y si también por lo que sea hay alguna ausencia o un fallo de baja, por lo que sea por enfermedad, pues siempre tenemos ahí un poco de margen para recuperar esa quincena en principio, ¿vale? Eso es un poco la planificación. Con lo cual, el tema de los montajes sí que irá por quincenas, ¿vale? Y de hecho, también en cuanto a la segunda evaluación, vamos a hacer menos montajes de analógicas y empezaremos con los montajes de Arduino antes de acabar la evaluación para que empezar a instalarlo y hacer los primeros circuitos básicos y ya cuando entremos en la tercera evaluación ya entrar en serio con toda la teoría de Arduino. O sea que los montajes de Arduino los vamos a adelantar. Después de Navidades, un poco más tarde, empezaremos ya con esos montajes. Vamos a hacer esa planificación. Bueno, eso en cuanto a la temporalización, que es lo que os estoy un poco contando aquí. Después ya iremos puntualizando para cada caso cuándo será cada cosa y lo iré especificando en la plataforma, pues de cuando a cuando pues iremos haciendo los montajes. En cuanto a la evaluación, pues lo que es el examen de teoría es el 80% de la nota, ¿vale? Básicamente este examen contará pues con muchos ejercicios numéricos, tal y como lo hemos hecho, como los que os propongo yo a vosotros, aquí en los ejercicios, ¿vale? Muchos ejercicios numéricos, algún ejercicio de teoría, alguna cuestión breve, parecido a lo de los cuestionarios, no será verdadero o falso, pero preguntas pequeñas, ¿vale? Y luego algo relativo a los montajes prácticos, es decir, que dentro del propio examen de teoría incluiré también algo sobre lo que hemos ido montando, que muchas veces este montaje práctico y la teoría van de la mano, con lo cual alguna pregunta que tenga que ver con teoría, con ejercicio numérico, con montaje, no está del todo separado, se puede estar todo interrelacionado. Bueno, eso más o menos es un poco como lo vamos a preguntar en el examen. Ya sabéis que hay un examen al final del trimestre, y bueno, normalmente es a final de noviembre, febrero y mayo, y depende del calendario, pues tiene una fecha u otra. Y en cuanto a la parte de montaje, pues es un 20% de la nota, es decir, que si simplemente entregando las memorias, bueno, según como sean entregadas, también las valoraré, pero en principio, si están mínimamente bien, tendrán la máxima nota, con lo cual tenéis ya un 20% de la nota del examen, la nota de la evaluación, que ya es un 2, que sacando 3 puntos más de la parte de teoría, es relativamente fácil aprobar si habéis hecho todos los montajes, ¿vale? Que a fin de cuentas es lo que quiero, que aprendiendo con los montajes la parte de teoría no sea tan ponderante. Pero bueno, también permito que si alguien no puede hacer los montajes, aunque podría hacerlo por los vídeos, pero bueno, pues tiene el 80% de la nota, puede sacar una buena nota con la teoría y si estudia la teoría nada más y va al examen y punto, ¿vale? Si por lo que sea luego al final del curso hago una nota, hago la promedio de las tres evaluaciones, se obtiene la nota final, no me importa que una se haya salido peor que otra, y bueno, si al final del curso no has aprobado, pues tienes la recuperación de junio y luego la recuperación de septiembre, bueno, antiguamente septiembre, ahora es en julio, que consiste en un único examen. En este caso ya no ponderaré los montajes, solamente es un único examen que es también como para el que ha aprendido la evaluación continua. Pero bueno, en vuestro caso eso nos afecta, ¿vale? Tenéis junio y julio como dos posibles recuperaciones de todo el curso, ¿vale? Insisto, de todo el curso, no recuperamos partes individuales. Bueno, en cuanto a la asistencia, pues como os estaba contando, la teoría, tal como está organizado en este centro, las clases son, por una parte, tutorías colectivas, que son las que dedicamos a los montajes, y tutorías individuales, que son las que dedicamos a resolver dudas puntuales. Entonces, las tutorías individuales son eso, resolver dudas de teoría que puedan surgir,
y en principio, vamos, si vais a venir, avisad por un correo electrónico porque incluso si por lo que sea no os viene bien esa hora, vamos a buscar otra hora en la que yo pueda resolver vuestras dudas individuales. Insisto, son resolver dudas a nivel individual. Entonces, cuando lo necesitéis, lo pedís. Mejor es que primero escribáis un correo si es una duda puntual pequeña, pero si estáis muy perdidos y necesitáis una clase más teórica o repasar más a fondo porque hay muchas dudas, ningún problema. Esto es el objetivo de las tutorías individuales. Hasta ahora normalmente la gente con los vídeos más o menos se aclara bastante bien y no necesita acudir a esas tutorías individuales. Obviamente visionando los vídeos y trabajar la teoría, o sea, no pretendáis venir a una tutoría individual a que yo os explique lo que está en los vídeos. O sea, primero trabajadlo vosotros y por supuesto que estoy disponible, incluso ya te digo, y os digo fuera de lo que es el horario oficial de tutorías individuales para lo que pueda surgir. De todas formas, normalmente las dudas surgen al final de curso, de la evaluación y la tutoría colectiva la dedicaremos justamente a eso, a resolver dudas de forma grupal porque suelen ser más o menos las mismas. Y también, pues, como os suele pasar a todos, es cuando os puedo un poco más indicar exactamente cómo ir al examen o las dudas de cómo estudiarlo, cosas así, que hasta el final de la evaluación no suelen surgir. Bueno, en cuanto a la tutoría colectiva, vamos a realizar los montajes prácticos solamente. O sea, en principio, por supuesto que podéis preguntarme dudas de teoría en las tutorías colectivas, pero en principio la idea es, ya que el tiempo es muy limitado, porque suele ser bloques de una hora, en vespertino, a ver si lo podemos ampliar a 2 horas, juntándolo con la tutoría general de primero, pero bueno, eso no siempre será posible. La cuestión es que tenemos que realizar los montajes, con lo cual tenéis que venir ya habiendo visto el montaje, con el guión preparado para que yo con todo el material preparado podamos realizar el montaje lo más rápido posible, también con la ayuda del profesor. Aquí hay una puntualización importante y es que como las vespertinas por las tardes es cuando realmente más demanda hay, por las mañanas hay muy poca demanda en cuanto a la asistencia, pues os voy a permitir lo que es la asistencia de todas las tardes. Es decir, vamos al planning presencial, esta semana es de tardes, ¿vale? Pues entonces tenéis la asistencia de tardes habilitada. La semana de mañanas, en teoría, solamente tendríais la asistencia de mañanas habilitada, pero yo también os habilito la de tarde. Es decir, cualquier tarde de todo el proceso, de toda la evaluación, podréis venir a hacer montajes. Con lo cual, al final, tendréis cualquier tarde. Simplemente yo preparo los montajes, venís a clase y lo realizamos. En principio vamos a hacerlo así, no, dependiendo la cantidad de asistencia, es decir, si venís a una clase, por ejemplo, esta semana, la siguiente la voy a repetir la mismo montaje, con lo cual no tiene sentido que vengáis 2 tardes seguidas o una tarde y una mañana. En principio, con que asistáis una vez por quincena es suficiente. Y insisto, si no podéis asistir esa quincena, pues lo hacéis en casa viendo el vídeo del profesor, ¿vale? Pero eso sería un poco la forma en que lo haremos. Y bueno, como es muy difícil organizar lo que es lo que es los turnos y la cantidad de asistencia de alumnado, pues en principio podéis venir cuando queráis. Yo intentaré preparar la mayor cantidad de equipamiento posible para que de esa forma pues eso pueda atender a todo el mundo, pero que hay algunas veces que podemos encontrarnos aunque tenemos que hacer el montaje por parejas por falta de material, pero bueno, no es demasiado problema. Yo creo que hay material suficiente para hacerlo en principio bastante individualizado, ¿vale? Y bueno, eso en cuanto a la asistencia y en cuanto a las herramientas, traeros lo básico de un electricista. Bueno, para herramientas de corte y pelado, para lo que son los cables y destornilladores, para lo que sea, bueno, la herramienta básica del electricista, ¿vale? Yo todo el que es el tema de aparatos de medida, incluso los testers, los probé en el instituto, aunque bueno, si traéis un tester vuestro mejor, porque algunas veces pues pues a lo mejor no tengo suficiente si venís mucha gente para tener uno para cada uno, aunque bueno, en principio eso, las herramientas básicas de electricista, no hace falta que vengáis con el cazo de seguridad porque estamos en un taller electrónico. Y luego, pues todo lo que es osciloscopios, generadores y el resto de cosas, ya en principio las voy proveyendo yo. Bueno, aquí no hablo nada de Arduino porque lo trataremos a partir de la segunda evaluación, así que ya os lo iré comentando,
pero bueno, yo os recomiendo, o sea, en el instituto tenemos equipamiento de Arduino suficiente, pero yo recomiendo la adquisición de un kit, ya hablaremos del tema, para, pues eso, para poder trabajarlo en casa con mayor facilidad. El tema de Arduino se puede hacer online sin ningún problema, ¿vale? Pero bueno, ya llegaremos a eso y lo comentamos antes de empezar la segunda evaluación. Y bien, yo creo que con esto está un poco todo el tema de la presentación de la asignatura explicado y nada, pues a partir de la primera semana haremos de presentación, bueno, en este caso es inicio de curso, pues a partir de la siguiente ya podemos empezar con los primeros montajes.